Hola Yauro, soy el Horteta, seguimos transformando, seguimos cultivando y seguimos llenando nuestros bancales de alimento. Esta vez estamos con la cebolleta o cebolla tierna, como se le conoce aquí en nuestra tierra. Así que si quieres saber cómo cultivarla y cuáles son los secretos para que las cebollas te pesen kilos, no dejes de ver este vídeo. Y como ya sabes, yo soy Busi y esto es la Horteta de Busi y sin más, ¡comenzamos! Pues así es, Yauros. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de cómo está el huerto, cómo estamos transformándolo y sobre todo del cultivo de la cebolleta o cebolla tierna. Como veis, está cortada. Así no es como nos la venden. Nos la venden con el tallo largo. Pero a lo largo del vídeo os explicaré por qué hemos hecho esto a la hora de trasplantar esta cebolleta. Pues como os decía, ahora es momento idóneo para cultivar sobre todo el tema de la cebolla de día corto, ¿vale? Que es el que estamos ahora. Los días se vienen abajo, empieza a anochecer más pronto y tenemos menos horas de luz. Y aquí en la Comunidad Valenciana es el momento idóneo para trasplantar este tipo de cebollas. Al igual que otras, no os creáis. Recordad que estas son las que el año pasado llegamos a cosechar de kilo 300. Unas cebollas muy grandes y que estaban muy buenas. Pues ahora es el momento de comenzar a trasplantar al suelo estas cebollas. Como veis, yo compro un manojo. Este manojo a mí me cuesta 1,70 €. Sí que es verdad que se nota el tema de la inflación, porque desde que comencé con la Horteta, que empezábamos con 1,20, 1,25 el manojo, este manojo está subiendo de tamaño, no, pero sí de precio. Ahora mismo está en torno a 1,70 € donde yo lo he comprado, que es aquí en mi pueblo. Aún así sigue siendo mucho más rentable que la cebolla que compramos de plantel. También es verdad que esta no es la que compramos de plantel. Recordad que esta es cebolleta que normalmente se consume como tierna. Son esas cebollas que te venden en los supermercados que tienen un tamaño así, que no son muy picantes y que su conservación no suele ser larga si la cosechamos antes de tiempo. Pero por el contrario, estas cebollas, si las dejamos llegar hasta el final del ciclo, son cebollas que nos aguantas tranquilamente hasta 6 meses. De hecho, en casa hemos estado comiendo este tipo de cebolla hasta hace una semana y poco, que nos hemos quedado ya sin nada. Y acordaros que las cosechamos en marzo, así que han tenido una duración de 6 meses o más o menos. Sí, porque estamos a 20 de octubre, así que se han conservado perfectamente durante 6 meses en casa. Eso sí, conservándolos de una forma en la que no ha habido dándole el sol, la temperatura ha sido la correcta, no las hemos dejado tampoco en sitios muy húmedos, un sitio con humedad controlada, etcétera, etcétera. Ha sido en la parte de abajo de casa, que la tenemos habilitada, y podemos tener ahí una zona en la que conservar alimentos como son las cebollas o las patatas o las remolachas, que son bulbos o son cultivos de raíz que podemos conservar durante mucho más tiempo. Bueno, os voy a decir por qué hemos cortado la cebolla. Cuando nos venden el matojo normalmente suele venir bastante grande, ¿vale? ¿Qué pasa si lo dejamos así? Que la cebolla la podemos plantar sin ningún tipo de problemas y no creo que se nos vayan a morir todas. Pero sí que es verdad que la cebolla sufre una deshidratación cuando hacemos el trasplante, y cuanto más largo sea el tallo, más va a sufrir esa deshidratación. Entonces lo que hacemos es cortarlo a una tercera parte de lo que es el manojo. O sea, imaginaros que el manojo era así, pues ahora se nos ha quedado en una tercera parte. Esto es lo que vamos a usar ahora para trasplantarla a suelo. ¿Qué necesidades tiene este tipo de cebolla o cualquier cebolla? Necesita suelos sueltos. ¿Y por qué suelos sueltos? Porque es un cultivo de raíz y necesita crecer la raíz. Si tuviéramos suelos muy apretados o muy arcillosos que no dejaran crecer, pues al final el cultivo no nos va a salir bien, porque la cebolla no va a desarrollar todo lo que tendría que desarrollar. Entonces, cuanto más suelto esté ese suelo, mucho mejor se va a desarrollar la raíz. En cuanto a nutrición, ¿es una planta que necesita mucho alimento? Bueno, no es una solanácea, no es un tomate, no es un pimiento, pero sí que es verdad que si tenemos un suelo rico
en nutrientes, nuestras plantas van a estar mucho mejor, van a crecer mucho mejor y nos van a dar más cantidad de alimento. Es lo que me pasó a mí el año pasado, que de un bancal donde tenía este manojo saqué de 100 y pico cebollas, tranquilamente saqué 200 kilos de cebolla. Entonces, 200 kilos de cebollas en 5 metros cuadrados para coger en casa está súper bien y, como os he dicho, hemos estado consumiendo cebolla durante más tiempo. Tenemos que diferenciar estas de las cebollitas de bulbo que venden o de la cebolla roja, que esa también haremos otro cultivo de medio bancal de cada una de esas dos, ya que son diferentes tipos de cebolla, ya que ella se le llama cebolla de conserva para guardar, ya que son cebollas que nos van a durar más aún que estas si las llevamos a final de ciclo. Como os he dicho, suelo suelto, suelo abonado. Recordar que aquí en La Horteta estamos haciendo un trabajo de rehabilitación de suelo increíble y está funcionando tan bien que estoy consumiendo pak choi en un mes. Imaginaros cómo están creciendo los cultivos con esos suelos tan enriquecidos. Recordad que tenemos un vídeo en el canal que habla de esto. Os recomiendo que os paséis y lo veis porque vale la pena, os lo aseguro. Ahora voy a enseñaros un poquito qué es lo que hemos hecho en el bancal para prepararlo para el cultivo de la cebolla o cebolleta tierna o cebollino, o como, bueno, cebollino no, pero aún sí que es verdad que en algún sitio le llaman cebollino, pero no es cebollino, ¿eh? No es aromática, es cebolla para consumir. Os voy a enseñar qué es lo que hemos hecho. Bueno, pues como veis, este bancal es nuevo, no lo habréis visto, era un bancal en el que teníamos la semana pasada nuestro arco y pimientos, y aquí estaba el garrofón, y lo hemos quitado, ya hemos hecho, mirad, ahí tenéis el resto del garrofón, y ahí tenéis el resto del garrofón, y lo que hemos hecho ha sido hacer el nuevo bancal, el cual va a ir todo con cebollas. Todo este bancal va a ser un bancal único y exclusivo de cebolla. Como os he dicho, tierra suelta. Podemos introducir el dedo sin ningún tipo de problema. ¿Qué hacemos? Lo punchonamos con esto. Entonces se nos queda la planta muy metida debajo. Mirad, vamos a coger una para que lo veáis de ejemplo. Mirad hasta dónde introducimos la cebolla. Es un tamaño que se nos queda así por fuera y con esto es más que suficiente. Estamos dándole un riego, que es el primer riego para que esté el suelo húmedo, que llegue bastante bien a las raíces y así nuestras plantas comenzarán a... Estas raíces que están como aletargadas empezarán a despertar y empezarán a crecer a lo largo de nuestro suelo. En este bancal, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho con los otros: harina de hueso, harina de roca fosfórica, harina de roca de basalto, harina de sangre y harina de pescado. ¿Por qué? Os voy a explicar. Bueno, ya lo he explicado, es que creo que entrar otra vez ahí es redundar, pero bueno, sobre todo nitrógeno y fósforo, que son macros que a nuestras plantas, sobre todo de invierno y cebollas, les van a venir muy bien para tener un desarrollo completamente correcto. Como veis, un bancal en el que entrarán las 100 y pico cebollas que tenemos, y si sobra alguna, pues rellenaremos algún hueco que podamos tener en alguno de los otros bancales. Ay, mirad, os quería enseñar cómo iba esto, que os lo puse en Instagram y dijisteis todos de todo menos de lo que era. Es un cultivo, ya os lo dije, es cultivo de rabanito. Aquí tenemos un rabanito, aquí tenemos rabanito blanco y aquí tenemos otro tipo de rabanito. Aquí tenemos, si no me recuerdo mal, es que no me acuerdo exactamente lo que hay, pero tenemos, en uno de estos dos está un mix de verduras asiáticas, que creo que es allí, y aquí lo que tenemos creo que es la rúcula, que en casa nos encanta. Y allí tenemos zanahoria Pau Rocho, que es zanahoria morada, que está muy rica, pero como veis estamos dándole un buen riego por aspersión, que es la manera que tengo de que abarque más cantidad de agua en superficie y esté bastante húmedo y nuestras plantas estén bien.
que al final lo que consiste es que el suelo esté lo suficientemente húmedo para que germine la mayor cantidad de raíces, pero bueno, o sea, de semillas. Pero bueno, como os he dicho, va todo genial. Ya estamos cosechando hoja de lechuga de fuera hacia adentro. Nuestros puerros están teniendo muy buen tamaño. Ya empezamos a tener diferentes tipos de lechugas creciendo. Cebollas, las primeras que pusimos amarillas, ya están creciendo también. Los calçots ya empiezan a tener tamaño y ya empezar a dividirse. Tenemos que hacer ya la segunda tanda de calçot para tener calçot durante más tiempo en nuestros bancales y sobre todo para consumirlo en casa. Así que nada, voy a dedicarme a trasplantar la cebolla y casi tendremos el vídeo listo. Estáis dando cuenta de que son vídeos más cortos de lo que estáis habituados normalmente en el canal, pero es que tampoco me da la vida para más. La verdad es que esta semana tengo bastante dolor de espalda y tampoco quiero forzar mucho. Así que me voy a dedicar ahora mismo a dejar la cámara grabando y os lo pondré a super cámara rápida para que veáis cómo ponemos toda la cebolleta al suelo y ya tendremos nuestro bancal. Y sobre todo deciros que ya es el 9º bancal. El octavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y solo nos quedan 3 bancales para tener todo el huerto transformado en los bancales que hemos estado haciendo. La verdad es que me está costando, pero lo bueno es que ahora estos bancales que vienen son los que estaban hechos con el ladrillo este largo, con el rasillón. Y en estos la verdad es que no estoy trayendo ya compost porque realmente estoy utilizando el que tenía en el bancal. Entonces lo único que hay que hacer ahora es el tema de las medidas entre bancales, pero ya está casi el proyecto acabado. ¿Está costando? Sí, pero es lo que hay, no se puede hacer todo. Si tuviera el tiempo suficiente para hacerlo, estaría acabado mucho antes, pero trabajando y con familia, al final hay que repartir el tiempo. Y el tiempo tiene que ser bueno tanto para mí en el huerto como para mi familia conmigo. Así que nada, voy a hacer ese trasplante súper rápido que lo vais a ver y seguimos con el vídeo. Bueno, pues ¿qué os parece? Ya está el bancal puesto y de hecho me ha sobrado cebolla que la he ido plantando en otros huecos. Al final he calculado y aquí hay aproximadamente unas 100 cebollas, ya que como veis las planto a 2, aprovecho un gotero para poner 2, entonces al final duplicamos la capacidad de cebolla que podemos poner en un bancal. Luego he aprovechado espacios que tenía, otros que habían fallado de otro sitio y al final, pues bueno, hemos trasplantado al suelo más de 140, 150 cebollas. Así que como veis, la cebolla es un cultivo imprescindible si queremos tener esa autosuficiencia o la máxima autosuficiencia posible en cuanto a consumo de verduras y vegetales en nuestra huerta. ¿Por qué? Porque es un alimento que lo podemos consumir en el momento o lo podemos consumir a lo largo del tiempo. Como veis, es una maravilla. En cuanto a riegos, que no os lo he dicho, la cebolla no es una planta muy demandante de riegos. De hecho, yo he tenido años que ha llovido mucho en la horteta y la cebolla se ha dado mal porque al final
ese exceso de agua lo que ha hecho ha sido pudrir el bulbo, hacer que las raíces no se desarrollen bien. La cebolla le gusta más el que le falte agua que el tener un exceso. Así que si queréis y tenéis reguladores de riego en cada entrada, dejárselo más flojo que al resto, ya que con menos agua va a desarrollar mucho mejor. Como os digo, no es uno de los cultivos más demandantes de agua que vais a poder tener en un huerto. Que lo podéis cultivar en maceta, también, en macetohuerto, también. Es un cultivo que se da bien en todos los sitios. Como os he dicho, es un cultivo que a poco que le demos nos va a dar mucho. Y como veis, esto ha sido todo por hoy. El cultivo de la cebolla, uno de esos cultivos de raíz imprescindibles en nuestro huerto. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Que si nunca habéis plantado cebolla antes, os animéis y lo hagáis. No vayáis a comprarla en los supermercados, cultivarla vosotros. Es muy sencilla y vais a ver qué rica y buena que está. Y además, si lo hacéis en ecológico, como es mi caso, libre de pesticidas y de abonos de síntesis. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, solo tenéis que activar la campanita, dar like y suscribiros. Y sobre todo, compartir. Porque compartiendo el conocimiento, este llega a más gente. Y quizás a ti no te ha ayudado porque eres una máquina, pero a la persona con la que lo has compartido, sí. Así que, Yauros, sin más, ¡hasta la próxima, Yauros!